Adentrarse en la vida de la Iglesia Católica de los Estados Unidos es adentrarse en la vida de un grupo más numeroso que la población de España. 52 millones de norteamericanos son católicos. Cuando se fundó el país hace 200 años eran solo el 1%. Hoy alcanzan el 20% y creciendo. Una iglesia amplia y variada que ha logrado a pulso superar discriminaciones y prejuicios sociales. Los católicos norteamericanos conviven hoy en paz y hasta en armonía dentro de un Estado extremadamente laico y entre una población que practica hasta 1.200 confesiones religiosas diferentes. Que el catolicismo ha calado en América lo cantan los números. Que la vida americana, abierta, permisiva, laica, ha calado entre los católicos lo manifiestan las crecientes tensiones con el Vaticano. Una progresiva diferencia de opiniones sobre el aborto, el divorcio, el control de la natalidad o el matrimonio de los sacerdotes ha revuelto las aguas en la última década. De ser una de las iglesias más disciplinadas, la norteamericana se ha convertido últimamente en una de las más críticas. Las divergencias, fuertes aunque no insalvables, saldrán sin duda a la luz durante el nuevo viaje del Papa Juan Pablo II a los Estados Unidos de América. Los caminos del Señor en los Estados Unidos también son pedregosos. El sur del Bronx, en Nueva York, es uno de los claros reinos de la miseria y la desesperanza. Un punto clave para la misión de la Iglesia, en el que confluyen la pobreza, los conflictos sociales y un elemento creciente en este colectivo cristiano, los católicos de origen hispano. La mayoría de los católicos de Estados Unidos va a ser mayoría hispana dentro de unos 10 años. En estas calles del sur del Bronx se habla fundamentalmente español, por lo que el obispo de la zona también habla y es español. Francisco Garmendia dejó su lazcano natal en tierras de Guipúzcoa para llegar finalmente a obispo auxiliar de Nueva York. Desde los refugiados que llegan de Centroamérica en busca de paz y pan a los ciudadanos inmersos en el mundo del delito, todos son objeto de la creciente labor social de la Iglesia norteamericana en apoyo de los más desfavorecidos. Nos lanzamos a donde está el pobre, a la cárcel, nos lanzamos a los hospitales, nos lanzamos a los niños, donde está la prostitución, donde está la droga, nos lanzamos así de corazón porque creemos que esos son los que verdaderamente necesitan más que nadie nuestra ayuda. Yo trato de visitar a todos los que están enfermos de SIDA en donde sea, donde me llamen. A mí se me ha muerto en mis manos no sé cuántos de SIDA. Los 11 millones de católicos hispanos son el gran futuro de la Iglesia de este país y también su más crudo presente. Padre nuestro, en el cielo. Su credo suele ser más tradicional que el del resto de los católicos del país. Su situación económica y social es, en muchos casos, desesperada. La búsqueda de posada para estos emigrantes peregrinos se ha convertido en misión clave de la Iglesia, metida prácticamente a agente inmobiliario. En 18 de las 24 parroquias que tutela en Nueva York este obispo español ya se han conseguido crear viviendas donde antes solo había ruinas. La Iglesia patrocina la creación de caserío para la gente. El gobierno le ayuda, no es que la Iglesia gana ni pierde, la Iglesia es como un ente catalizador. Los católicos hispanos, que se debaten entre una sólida fe de origen tradicional y una difícil realidad social, marcarán claramente el futuro de la Iglesia en este país. No es casual que la ruta del nuevo viaje papal a Estados Unidos esté marcada por las regiones con mayor número de habitantes hispanos. En esta lucha por una mayor presencia y calidad de vida, la religión se alía con la política para buscar soluciones con líderes como el obispo Garmendia. Ahora en todas las iglesias tratamos de hacer, por ejemplo, que la gente se registre para votar, para que tengamos nuestros alcaldes, nuestros legisladores. Yo creo que no se puede concebir al hombre sin política, porque la religión en cierto sentido tiene que embeberse en la política. Si la religión no se embebe en la política y no se mete en la política para quitar lo que está malo en la política, pues estamos perdidos. La llegada de un católico, John Fitzgerald Kennedy, a la presidencia del país en 1961 rompió definitivamente con la sensación de ciudadanos de segunda clase bajo la que vivían los católicos norteamericanos.
Lejos quedaban los resabios anticatólicos y la exclusividad protestante establecida en 9 de los 13 estados originales de la Unión Americana. Desde entonces, el activismo y la presencia política han ido en aumento. En el Congreso de los Estados Unidos, los católicos han llegado a ocupar un centenar de escaños. Católicos ocupan alcaldías como la de San Antonio o cargos de gobernador como en Nueva York. En la actual campaña hacia la presidencia, 4 aspirantes a la Casa Blanca son católicos. Hyde y Laxalt entre los republicanos, Biden y Babbitt entre los demócratas. Nadie ha puesto peros a su etiqueta religiosa. Si la religión influye en la vida del país, el sistema democrático americano también se deja notar en las actitudes de los católicos. Entre los líderes progresistas de esta iglesia, el padre James Fisher, de los Paulistas, explica este trasvase entre lo político y lo religioso. Entre los católicos norteamericanos hay ahora una mayor predisposición a discutir las cosas con Roma o entre ellos mismos, más que hace 30 o 40 años, cuando la Iglesia americana era la más obediente a Roma. Es parte del carácter norteamericano y sus prácticas democráticas. Hay una gran obediencia y respeto al Papa como centro de unidad y al mismo tiempo menos disposición para aceptar sin reservas todo lo que llega de Roma, distinguiéndose entre lo que viene del Papa y lo que viene de la burocracia vaticana, dice el padre Fisher. Este fermento de hábitos democráticos ha chocado más de una vez con el sistema de autoridad central de la jerarquía eclesiástica. Educados en un país antiautoritario y expuestos a gran variedad de puntos de vista y formas de vida, los católicos norteamericanos de hoy han perdido la docilidad. Hoy el católico medio cree que es posible estar en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia en cuestiones morales y seguir siendo un buen católico. En el aborto, divorcio, relaciones prematrimoniales, los desacuerdos entre la enseñanza y la práctica son cada vez mayores. En la campaña de la católica Geraldine Ferraro, en su intento por llegar a la vicepresidencia, el obispo de Nueva York, O'Connor, se convirtió en uno de sus peores enemigos, denunciando su defensa proabortista o del derecho de elección de la madre. En estos asuntos críticos es donde las discrepancias entre los católicos norteamericanos y los dictados de Roma son mayores. Un 68% favorecen el control de la natalidad e incluso el aborto, situación paralela a la que se da en el debate sobre el divorcio. La gran mayoría de los católicos estadounidenses desean que un divorciado pueda seguir recibiendo los sacramentos y pueda contraer matrimonio de nuevo. Quizá por ello, Roma parece haber dejado la mano un poco abierta a la Iglesia norteamericana para dilucidar los casos de disolución o anulación de matrimonios. La realidad es que un 25% de matrimonios católicos acaban en divorcio. Los esfuerzos de la jerarquía o de activistas seculares como Gladys Rodríguez se dirigen hacia el mantenimiento de la familia. Y han venido aquí, algunos ya hasta con la firma de divorcio, otros han venido que esta es mi última oportunidad, por salir ya de mi esposa voy a ir y ahí la dejo, y de aquí salen pues dispuestos a trabajar en sus hogares, y tenemos testimonios pues bueno, tremendísimos de los jóvenes, de los mismos matrimonios, los hijos que hoy están contentos porque sus padres están juntos. La labor pastoral de sacerdotes norteamericanos entre homosexuales y lesbianas también ha provocado recelos con Roma. El arzobispo de Seattle, Raymond Hanshausen, fue reprendido y relevado de algunas funciones por tolerar servicios religiosos especiales para el grupo de gays católicos Dignidad y por dispensar disoluciones matrimoniales con manga ancha. Yo he vivido en San Francisco, donde conocí bien a la amplia población homosexual, entre la que hay numerosos fieles. Algunos pertenecen a la organización católica Gay Dignidad, que hace campaña para que la Iglesia reconozca la opción del comportamiento homosexual. La Iglesia nunca aprobará esta conducta, pero como práctica pastoral, muchos sacerdotes la tolerarían como mal menor. Nadie en la Iglesia condena al homosexual, todo lo contrario. Lo que sí decimos es que lo que es amoral es amoral. Y lo que prohibimos y tratamos de llevar a concientizar a la gente es de la inmoralidad de la actividad sexual. Entre los pucheros de Dios también se cuecen discordancias. En un país a la cabeza de la liberación de la mujer, las monjas han levantado la voz en busca de un papel más amplio en la Iglesia.
En su primera visita a los Estados Unidos, el Papa se vio sorprendido por las monjas que pedían acceso a posiciones del sacerdocio monopolizadas hasta ahora por hombres. Imagínate mujeres sacerdote, dice la pancarta enarbolada por un movimiento que no se ha detenido. Síntomas de una iglesia viva, en marcha y apostando en general por una vía progresista. La fidelidad sigue asegurada de todos modos en conventos como el de las Hijas de San Pablo en Staten Island. Creo que los medios de comunicación agigantan el tema. Yo, personalmente, estoy muy realizada y satisfecha con mi vocación. Y creo que la mayoría de las mujeres no la cambiaríamos por otra cosa. Creemos en la colaboración con los sacerdotes y en que cada uno siga en su puesto. Con mayor o menor disciplina, con acento en la tradición o en el progresismo, los católicos norteamericanos viven en una sociedad viva y cambiante que les obliga a una continua confrontación o puesta al día con sus hábitos y creencias. El catolicismo de los tiempos de la computadora está obligando a ofrecer respuestas a nuevas situaciones, desde la fecundación in vitro a la quiebra de la familia. Son 52 millones de católicos norteamericanos con un peso creciente en el conjunto de la Iglesia. Bases que crecen y se renuevan, como el grupo hispano. Católicos también de alto nivel de educación y con elevados ingresos. Desde los años 60, los católicos estadounidenses han sobrepasado a todas las denominaciones protestantes, con excepción de los episcopalianos, en sus niveles de ingresos y educación. Los católicos también controlan con un 19% la mayor proporción de los puestos ejecutivos de las grandes empresas del país. Una iglesia con recursos económicos que podría ofrecer al Papa durante su visita un balón de oxígeno para sacar al Vaticano de sus déficits presupuestarios. Los católicos norteamericanos son bastante leales y si piensan que el Santo Padre está en apuros, ayudarán. Pero si los obispos americanos dan dinero a Roma, probablemente insistirán en una transparencia fiscal, en que Roma abra sus libros y no sea tan secretista sobre sus gastos e inversiones. Verdaderamente tengo mucha esperanza de que esta visita traiga muchísimo bien y limpie muchas asperezas, sobre todo en grupos que están alienados de la iglesia, porque o no entienden a la iglesia, gente de la, qué sé yo, que quizás no saben lo que es no entienden bien la teología de la liberación, o están en cierto sentido pues un poquito alejados de la práctica de la iglesia, o qué sé yo, ¿no? Yo creo que esta visita va a traer mucho bien a la iglesia en general, Estados Unidos. La visita del Papa ayudará a que el mensaje de Jesús llegue a mucha gente, especialmente aquí en Estados Unidos, donde el materialismo es quizá un problema. En un país tan desarrollado como el nuestro, algunos encuentran poco tiempo para Dios.